Y dice así la palabra de nuestro Dios: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Vamos a orar. Eterno Dios, después de haberte adorado, después de haberte exaltado, venimos y nos rendimos a ti, Señor, para escuchar tu palabra. Te pido por cada uno de los que atenderemos tu palabra, que abras nuestro pensamiento, que nuestro interés esté totalmente en que tú nos hables y que podamos recibir tu gracia para, Señor, crecer y madurar. Te pido, Señor, por tu iglesia, abre el entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar. Me da mucho gusto verlo esta tarde, es un tiempo importante. No sé cómo estuvo su semana de trabajo, pero la verdad es de que Dios nos concede este día. Me da mucho gusto verlo aquí, no sé si con problemas o sin problemas, sin ganas o con ganas, pero lo importante es de que estamos en la casa del Señor. El tema de esta tarde, hermanos, es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto. Dios en las últimas semanas, y no es ya que vamos para el tercer mes, nos viene hablando temas para la restauración de la familia, y esta tarde va a hablarnos de un tema muy importante que tiene que ver con el vínculo perfecto. Todos tienen un punto de vista en relación a cómo funciona la familia, pero Dios nos dejó a su pueblo la palabra de Dios, y es muy importante, hermanos, que esta tarde nosotros podamos tener el consejo de ella. El apóstol Pablo en este versículo habla del amor, que es un vestido, así lo maneja de manera simbólica, y que este vestido es un vínculo y que a la vez es perfecto. La palabra vínculo tiene una definición en el griego y habla de un lazo, habla de un ligamento. El amor es un principio purificador, y vamos a ver en esta tarde acerca del vínculo perfecto. Por amor, Dios nos unió con Él y ese amor debe de permanecer. Sin embargo, Jesús, antes de ascender a los cielos, nos hizo una advertencia a las personas que nos tocara vivir en los últimos tiempos, que la Biblia le llama tiempos peligrosos. Es importante no pasar desapercibido la exhortación, por decirlo así, de alerta de Jesucristo a nosotros que estamos viviendo en los tiempos finales o tiempos peligrosos. En Mateo 24:12, deje ahí su listoncito, en Colosenses 3. Y acompáñeme a Mateo capítulo 24:12 para revisar un poco el consejo que Jesucristo deja a modo de advertencia, que a la vez es un versículo impactante por su contenido, y la advertencia que Jesús menciona es muy importante que esta tarde estemos conscientes nosotros de ello. Mateo 24:12, ¿lo tiene? Dice así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este versículo es muy importante, muy impactante, porque en su contenido tiene una advertencia que Jesús menciona. Jesús está hablando de un aumento de la maldad, de una multiplicación que va a sobreabundar la maldad en los tiempos finales. Y yo creo que hoy nosotros que nos toca vivir el tiempo que estamos viviendo, vemos un aumento significativo de la maldad en la sociedad en la cual nos toca a nosotros vivir. Las personas que nos tocara o que nos toca a nosotros vivir estos últimos tiempos, nos toca ver un crecimiento de la maldad en todas las áreas. Encontramos maldad en la sociedad, maldad en la calle, pero aún más encontramos una maldad en la misma familia. Hoy más que nunca, la familia está recibiendo un golpe muy fuerte, porque encontramos padres que violan a sus hijas, encontramos madres que abusan de sus hijos también, o que los venden,
encontramos de esposos que golpean o viceversa, esposa golpea, y vemos que hay un crecimiento de la maldad. El problema con los cristianos y con esta maldad en crecimiento, hermanos, que vemos en la actualidad, es que algunos cristianos comienzan a verlo como algo normal, y no es normal. El problema con el pueblo de Dios es cuando comienza a ver este crecimiento de la maldad y pareciera como que es el común en este tiempo que vivimos. Y no es normal que un padre viole a una hija o que una madre venda a sus hijos. Eso no es normal. Y ahí es donde Dios nos llama a que reflexionemos nosotros. La palabra maldad que encontramos allí en el versículo 12, la palabra en griego es anomia o anomio. Y la palabra, lo que está hablando ahí, quiere decir la violación de las leyes divinas y terrenales. Esa palabra que está ahí, anomia, violación de las leyes divinas y terrenales. Es decir, mucha gente en los últimos tiempos iban a violar la palabra de Dios y las leyes humanas. ¿Sabe para qué sirven las reglas o las leyes hoy? Mucha gente dice, para romperlas. Para eso están las leyes, dicen unos. Y pareciera que eso fuera normal. Y Dios en esta tarde quiere llevarnos a nosotros a reflexionar y darnos cuenta que eso no es normal. La gente de este tipo o con las características que menciono, que iban a ser personas que constantemente iban a estar violando las leyes divinas y las leyes de Dios, son las que se van a multiplicar. Hoy vemos un creciente número de personas, de casos, de situaciones en las cuales las leyes no son respetadas. Encontramos mucha gente que las rompe, que las viola. Aún en la misma familia vemos que los padres ponen leyes, ponen reglas y son los primeros en romperlas. El papá dice, ¿sabes qué? Vamos a establecer una hora para comer, por ejemplo, y no se cumple. La mamá o el papá le habla al hijo, a las 8 se debe de llegar a la casa. Y las leyes que se ponen, o normas o reglas, son las que constantemente se están rompiendo. Entonces, vemos que en los últimos tiempos, la maldad, el crecimiento de las personas que iban a desobedecer las leyes de Dios y las terrenales iban a crecer. Y esto lleva, hermanos, a reflexionar y entender que el crecimiento y la multiplicación de este fenómeno iba a crecer. La infidelidad, la fornicación, el robo, la mentira, la corrupción, son ejemplos de personas que no se sujetan a ninguna ley. Aún más, que ellos se consideran que son ley para sí mismos. Hoy encontramos gente sin ley. Ahora hay una palabra ahí impactante en el versículo 12, además de la palabra maldad, la palabra enfriará. Dice la Biblia que al multiplicarse la maldad, la gente sin ley, el amor de muchos, ¿qué dice, hermanos? Se enfriará. La palabra enfriará ahí, suco, en el griego, significa soplar. ¿Cuántos de ustedes han tenido en sus manos la experiencia de una taza de café o de té que está hirviendo? ¿Y cómo la hace usted para enfriar ese té o ese café, hermanos? Soplarle. Y comienza a soplarle, a moverlo y soplarle hasta que llega a ¿qué? A enfriarse. Esa es la palabra suco. Ahora, esta palabra lo que da la idea es de que se va a enfriar algo que está caliente. Y esto va a llevarnos, hermanos, que aquel vínculo de Dios en la familia está siendo enfriado por unos vientos de maldad. El vínculo perfecto que Dios estableció en la familia en los últimos tiempos se está enfriando porque está golpeando un viento de infidelidad, de robo, de mentira. Y por eso es que para muchos el amor se ha enfriado. Hay un pasaje muy importante que tenemos que entender y que revisar. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Apocalipsis 2, versículo 4.
Los vientos de maldad de los hombres de estos últimos tiempos, hermanos, estos vientos que están soplando de manera agresiva, tienen como propósito enfriar entre los cristianos el amor hacia Dios, el amor que tenemos hacia los demás, hacia la familia. Y encontramos en Apocalipsis 2, versículo 4, un ejemplo de aquellas personas que se les enfrió el amor. Y es la iglesia de Éfeso. Dice el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué dice, hermano? Tu primer amor. Esto fue lo que le pasó a la iglesia en Éfeso. La peor condición que le puede pasar a una persona, a un cristiano, una cristiana, es perder el primer amor. Porque es donde tú no le encuentras sentido a la vida. Y esto es resultado por los vientos que en su momento soplaron en el tiempo de la iglesia en Éfeso. Y aquí Dios le está reprochando a la iglesia que haya perdido su primer amor. Tenía cosas buenas la iglesia de Éfeso, pero había perdido su primer amor. Vamos a segunda de Juan, capítulo 1, versículo 6. Segunda epístola de Juan, capítulo 1, versículo 6. La palabra amor que encontramos aquí en Apocalipsis 2, versículo 6, tiene definición en el griego y da un equivalente como obediencia. El amor que se perdió en Éfeso fue el amor para obedecer la palabra de Dios, las enseñanzas de Cristo. Segunda de Juan 1:6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. El apóstol Juan da un concepto de amor desde el punto de vista bíblico. Y el amor que la Biblia habla es que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Una de las características de la vida cristiana es vivir en amor. Si el vínculo del amor se enfría, va a haber un aumento y un crecimiento de maldad en la sociedad en la cual vivimos. Ahora, pastor, ¿cómo vamos a definir el tema del amor, que es tan alto, tan amplio y tan complejo? Hay mucha gente que tiene su punto de vista en cuanto al amor. Y desde el punto de vista humano, dicen que el amor dura 6 meses y después se acabó el encanto con la pareja. Pero la Biblia da una definición de amor que vamos a ver, que está en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. Porque esto es muy importante. Porque el amor tenemos que entenderlo desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva de Dios. Y eso va a ayudarnos a nosotros a entender y a ver en su palabra. Dice, ¿tiene la cita? Primera a los Corintios 13, 4. Ya lo tiene, lo espero, porque es muy importante que lo tenga. Y los que anotan, esa es la definición de amor desde el punto de vista de Dios. Dice así la palabra de Dios: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada, ¿me ayuda? Indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda ¿qué? No guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre. ¿Cuánto, hermanos? Todo. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor que Dios da la definición en el cual nosotros debemos de amarnos los unos a los otros. ¿Sabe por qué la gente tiene problemas? Porque ellos aman desde el punto de vista carnal. Se equivoca la otra parte y ya no te amo. Pero aquí la Biblia dice que el amor todo lo sufre. ¿Cuánto? Todo. En una ocasión una pareja tuvo una discusión muy fuerte. Y ella en ese momento de la discusión se molestó muchísimo
Y después de que pasan los minutos, las horas al siguiente día, ella va con su mamá y comienza a decir, ¿sabes qué? Tuvo un problema con fulanito, con su esposo, y él ya no me cae bien, comenzó a hablar cosas feas de él. Obviamente la suegra vino y se vino contra el yerno, lo insultó, se armó un asunto feo. Y después de un tiempo, la esposa reconoce que era su esposo de quien estaba hablando y estaba hablando mal, y se acerca con él y le dice, mi amor, quiero pedirte perdón por todo lo que he dicho de ti. Me excedí, me molesté. Entonces él toma una de las almohadas que tiene en su casa y la saca a ella. Y en la parte de afuera, en ese momento estaba haciendo mucho viento. Al sacar la almohada, él la rompe con un cuchillo y saca las plumas y las avienta al viento. Y le dice, yo te perdono en el amor de Cristo. Pero yo te pido ahora que tú recojas todas las plumas que se fueron. La mujer le contestó y le dijo, yo no puedo recoger las plumas, porque es imposible, se las llevó el viento. Exactamente sucede cuando tú hablas algo de alguien que no es cierto. Lo que tú sacaste, lo que tú dijiste, ya no puedes reconstruirlo. ¿Por qué? Porque se lo llevó el viento. Y esto nos lleva a ilustrar y a entender, cuando tengas que decir algo de alguien, primero piensa en las consecuencias que puede traer lo que tú digas de esa persona. Porque es imposible recoger las plumas. ¿O se puede? Tampoco es posible poder curar la difamación de alguien, la dignidad. Entonces encontramos en la epístola a los Corintios la definición de amor. ¿Sabe que el vínculo perfecto que encontramos en la cita que leímos en Colosenses 3, el vínculo perfecto es el amor? Pero el amor que encontramos en la epístola a los Corintios. Vamos a leerlo un poco despacio para entenderlo. Aquí la palabra amor en el griego ágape significa un amor desinteresado. Regularmente los seres humanos tenemos un amor egoísta. ¿Sabe por qué la persona que abandona a su familia la abandona? Por egoísmo, porque primero quiere ser feliz ella o él. En segundo lugar quiere ser feliz él o ella. En tercer lugar quiere ser feliz él o ella y ella. Nunca le importan los demás, solamente le importa a sí mismo. Cuando alguien se aleja de Dios, es egoísta porque solamente piensa en su bienestar. Entonces encontramos que el amor de Dios, dice aquí, el amor es sufrido. Yo le pregunto a los matrimonios que ya tienen años de casados, ¿han sufrido como pareja? Yo creo que sí. Todos sufrimos de alguna manera. Bueno, ese es el amor. También dice que es benigno y que el amor no tiene envidia. No está envidiando nada. Está centrado en la persona que tú amas. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada, ¿qué, hermanos? Es decir, alguien que ama en Dios no va a hacer algo que le afecte al otro porque lo ama. ¿Cuántos saben que el amor tiene que demostrarse con hechos, hermanos? Amén. Hermanas, yo le pregunto a las hermanas cuando viene su esposo y le dice, mi amor, te amo mucho. ¿Qué espera la esposa? Que se lo demuestre con acciones, con detalles y viceversa. La Biblia dice que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de ¿qué, hermanos? De la verdad. Yo le pregunto aquí a los matrimonios, ¿no les gustaría que su esposo o esposa les hablaran con la verdad? Amén. Desafortunadamente no existe regularmente en los matrimonios que la pareja sea honesta con su esposo. Todos buscamos que la persona con la que vivimos nos diga siempre la verdad, ¿o no? Amén. ¿O a cuánto les gusta que les engañen? A nadie. Entonces vemos que aquí el amor dice que no se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree,
todo lo espera, todo lo soporta. ¿Cuánto, hermanos? Todo. Todo lo soporta, todo lo sufre. Sé que es difícil para algunos casos, pero déjeme decirle, hermano, la esposa que usted tiene o el que tiene como esposo, nadie le puso una pistola en la cabeza, ¿o sí? Usted solito lo buscó. Usted fue la que dijo, es que es el amor de mi vida. Nadie lo obligó. Usted tiene lo que usted buscó. Ahora que si usted quiere que este hombre, esa mujer que tiene cambie, pues tenemos que ir a la palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a regresar al texto, era una breve introducción. Vamos a ir a Colosenses 3:14. Espero que tenga ya la definición de amor. Dice Colosenses 3:14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor. Ahí la palabra amor ya vimos, ágape, un amor desinteresado, un amor que viene de Dios. Pero Pablo añade algo más, que es el vínculo perfecto. Ahora viene una pregunta, ¿qué es el vínculo perfecto? El amor. Es decir, vamos a ver entonces qué es la palabra vínculo. La palabra vínculo en el griego es un desmos, que significa un lazo unificador. Ese es un vínculo. Es un lazo unificador que tiene control de las dos partes. Y ese lazo que une al matrimonio, ¿cuál debe de ser, hermanos? El amor. Pero no el amor que tú sientes ahora, no. El amor que acabamos de leer en 1 Corintios 13:4. Ese amor. Ese es el vínculo perfecto. El amor es el vínculo que une no solamente a la familia, une también al cuerpo de Cristo. El amor que todo lo sufre, que todo lo espera, que no se envanece, que no se jacta, que se goza de la verdad. Ese es el vínculo perfecto que debe de predominar en los hijos de Dios. Porque si no hay ese vínculo en la familia, hermano, es imposible vivir. Estas virtudes tienen que mostrarse y tienen que verse, hermanos, porque es el vínculo perfecto. Vamos a ver una cita, primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Entonces ya vimos que la palabra vínculo, sundesmos, habla de un lazo unificador, de un ligamento también, pero dice que la palabra vínculo tiene que ser perfecto. ¿Tiene que ser cómo, hermanos? Perfecto. Ahora, la palabra perfecto, allí en el griego, habla de ser un propósito. Para nosotros en nuestro lenguaje, la palabra perfecto nos habla de que es impecable. Pero en el contexto griego, que es el contexto original, la palabra perfecto habla de un propósito. Entonces el texto se lee que tiene que ser un vínculo con propósito. Si en un matrimonio, en una familia, no hay un propósito, no tiene sentido el matrimonio. Yo creo que todos aquí en este lugar, cuando nos casamos, nos sentamos a hablar con la esposa y decirnos, oye, mi amor, ¿hacia dónde vamos a girar como matrimonio? ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos cuando vengan los hijos? ¿Dónde vamos a vivir? Yo creo que ninguno se casa para que falle el matrimonio, ¿o sí? No. Todos nos casamos para que el matrimonio funcione. Y esto tiene que ver con un propósito. El matrimonio en Dios tiene que tener un lugar a donde llegar. Si tu matrimonio tú no has puesto límites o un propósito, pareciera entonces como una barca a la deriva, que es llevada de un lugar hacia otro. La palabra ahí perfecto denota de propósito. El amor entonces es un vínculo con propósito en la familia. ¿Qué significa eso? Antes de que leamos la cita de primera de Juan 4:8, ¿qué significa propósito, pastor? Significa un fin. Es decir, yo voy a hacer algo para recibir algo. Yo voy a respetar a mi esposa para que yo también reciba respeto de ello. Ese es propósito.
Yo voy a educar a mis hijos conforme a la palabra para cuando mis hijos crezcan, tenga hijos con temor a Dios. Ese es un propósito. Yo hago algo para recibir una respuesta de ello. Vamos a leer la cita. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí es algo muy importante en la Biblia. El que dice amar, el que dice que no ama, dice que no ha conocido a Dios. 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, nosotros los cristianos, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Versículo 20, ahí mismo en el capítulo 4. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es que, hermanos? Si yo le pregunto a usted en este lugar, ¿cuántos aman a Dios? Todos decimos amén. Pero tú dices amar a Dios, pues no eres capaz de amar a un hombre o a una mujer que fue creada a imagen de Dios. Si tú amas a Dios, debemos de amar también a nuestro prójimo. Leamos el texto 20 otra vez. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, pregunta, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Salga usted aquí, afuera la gente promedio, pregúntale si ama a Dios y todos te dicen que sí. Pero viven como perros y gatos, porque no pueden amar a aquel que tienen como prójimo. ¿Sabe que el vínculo con propósito es el amor en el matrimonio? Desde el punto de vista de Dios. Versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. ¿Cuál mandamiento? El amarnos unos con los otros. El que ama a Dios, ¿me ayuda a leer? Si usted ama a Dios, si yo amo a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Y tu hermano puede ser tu esposo, tu hijo, tu nuera, tu yerno, etcétera, tu vecino. Tenemos entonces, hermanos, que buscar y amar. Vamos a ir rápidamente al versículo 15 de Colosenses 3 para ir concluyendo. Entonces, el vínculo perfecto es el vínculo con propósito y es el amor. Ahora, hay una palabra muy importante y esto es, yo le pido que preste atención al versículo 15. Y la paz de Dios gobierne, ¿en dónde, hermanos? En nuestros corazones. Ahí la palabra gobernar o gobierne en griego, brabeu, significa arbitrar. ¿Qué significa, hermanos? Usted ha visto en los equipos de fútbol, hay un ¿qué? Árbitro. Él trae un silbato. Y cuando un jugador infringe una falta, ¿qué es lo que hace el árbitro, hermanos? Silba y se para el juego. ¿Para qué? Para ver dónde fue la falta y cuál es la consecuencia de la falta. ¿Cierto? La Biblia dice entonces que la paz de Dios debe de gobernar en nuestros corazones. Ahora, ¿qué significa ahí, hermanos? Significa algo muy importante. La toma de decisiones tiene que considerarse desde el punto que la paz de Dios no sea alterada en nuestras vidas. Se lo explico un poco más. Cuando usted toma una decisión en su vida, es decir, usted cambia a su hijo de escuela, un ejemplo, la cambia del turno de la mañana a la tarde, esa decisión tiene que tomarse en la paz de Dios. Si esa decisión no fue en Dios, eso va a alterarle su paz, su corazón. Y ya no va a tener paz porque va a estar preocupado porque su hijo llega tarde, etc. Entonces Pablo dice, y la paz de Dios sea el árbitro en tu vida. ¿Sabe por qué la mayor parte de problemas en el matrimonio son o tienen los que tienen? Porque nunca consultaron a Dios en sus decisiones. Y lo que tienes hoy de problema es el resultado de nunca haber consultado a Dios. Primero, la mujer que tienes, o el hombre que tienes, nunca lo consultaste a Dios. Por eso tienes problemas ahora. El trabajo. Tienes el trabajo que no te deja estar con Dios. Y tú quieres estar. Pero lo tomaste en tu carne. Etcétera, etcétera.
Pablo dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a lo que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed, ¿qué, hermanos? ¿Qué tenemos que ser? Agradecidos. ¿Sabe que una persona es agradecida cuando la paz de Dios gobierna en su corazón? La paz de Dios no es que no tengas problemas. No, la paz de Dios es que a pesar de los problemas puedes dormir tranquilo, no tienes insomnio, no tienes que tomar pastillas. Esa es la paz de Dios. Sabes que Él tiene control de tu situación porque Él gobierna tu corazón, porque las decisiones que tú has tomado no han alterado tu vida, tu comunión con el Señor. Concluimos en Romanos capítulo 14, versículo 19. Romanos 14, 19 y ahí concluimos. A los que tienen en este momento problemas en su matrimonio, en su familia, yo les pregunto, ¿les gustaría que los problemas terminaran? Vino un consejo de la Biblia, Romanos 14, 19. ¿Ya lo tiene? Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua, ¿qué dice, hermanos? La Biblia da un consejo. Así que sigamos lo que contribuye a la paz. Es decir, todo aquello que me va a ayudar para estar en paz con Dios y con mi hermano, hazlo. Si yo le he faltado el respeto y no contribuye a la paz con mi pareja, ¿qué tenemos que hacer? Dejar de hacerlo. Sencillo. Todo lo que tú consideres que Dios traiga a tu corazón, que no está ayudando a que tengas un matrimonio tranquilo, tienes que hacerlo. Todo lo que contribuya para la paz tenemos que hacerla, porque eso será una mutua edificación. Póngase de pie y vamos a darle a Dios gracias por su palabra. Y así como está de pie, hermanos, tenga su Biblia en su mano. Y ahí mismo donde tenía la cita, en Romanos 12, 17 ahora. Romanos 12, 17. Romanos 12, 17, ¿lo tiene? Amén. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de algunos hombres. ¿Dice eso? No. Y todos los hombres, incluye a tu esposo, a tu esposa, a tus vecinos. La Biblia dice, procurad lo bueno. ¿Lo qué? Lo bueno. Delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿me ayuda? Estar en paz con todos los hombres. Si depende de ti que esta tarde en tu hogar haya armonía, hazlo. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Si te toca pedir perdón, pide perdón. Lo siento, lo siento. ¿Qué es mejor, hermanos? ¿Una casa como perros y gatos o una casa en paz? Una casa en paz. Si en ti depende, hazlo. Cierre sus ojos. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra que siempre será lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Te pido por los matrimonios de la iglesia que quizás están pasando crisis difíciles. Yo te pido, Señor, que esta palabra, el vínculo perfecto que es el amor con propósito en el matrimonio, pueda ser en el hogar, Señor, la restauración de aquellos que necesitan. Te pido, Señor, que tú seas obrando y que tú seas ministrando esta tarde. Ayúdanos como iglesia, como matrimonios, para poder vivir, Señor, en lo que respecta a nosotros, en paz con los demás. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Puede ocupar su lugar y